Bueno, sintonía para saludar al amigo Isidro Cedrés. Muy buenas tardes, Hola, Isidro. buenas tardes, compañero, ¿cómo estás? Bueno, nuestro querido Amos Now, hablando sobre temas de nuestra tierra, especialmente relacionados, como no, con ese pasado que hacemos presente cada vez que eso es algo muy bonito que me dijo una vez una persona y me dijo cuando una vez tuvimos la mañana, los sábados y después también las cosas que hemos hecho, ¿no? Cuando hablamos de los Isidros, ¿no? Y dice, ustedes han hecho algo que la verdad que con el tiempo se les reconocerá, ¿no? Y es traer a la normalidad, traer al día el pasado, un pasado muy desconocido para el 90% y siendo generosos de la población. Y entonces se les reconocerá, porque a pesar de que hay gente que saca libros, que gente que desde el punto de vista academicista y también fuera de él, ¿no? Hacen trabajos, se hablan de tal, nadie después se acuerda de ellos. Y de las únicas personas que yo oigo que repiten contenidos, aunque con nuevos datos, etcétera, son ustedes, y que llevan muchísimos años en ello y mucha gente se habrá beneficiado. Le digo, pues bueno, Isidro, yo lo único que te digo es gracias. Tanemir. Da la impresión de que hemos estado hablando sobre esto y vamos, como que nadie se va a creer lo contrario, puesto que trabajamos juntos en estas cositas de la radio y lo lógico es que tengamos una agenda Sí, que nos diga vamos a tocar este tema, pero no voy a revolverlo. Pero da la casualidad que sin haberte dicho nada, la sí. intención de lo que tengo en mente para hablar hoy tiene que ver exactamente con lo que acabas de decir, y aunque nadie se lo crea, Sí. parece que me estabas leyendo la mente, ¿sabes? Bueno, pues mira, Mira, con Lorenzoni hablé yo de esto estos días, que hablaba acerca de cómo te puedes leer, que hay una parte de la mente que está despertando en cuanto a esas afinidades, curiosamente, ¿no? Así que bueno, tengo, dime. tengo delante de mí un Ujú. libro que ha sido vilipendiado desde el momento en que salió a la calle, y es parte de lo que acabas de decir, y que son las pirámides canarias y el Valle Sagrado de Weimar, estudio histórico, etnográfico y toponímico. Y hay una frase que sinceramente, por mucho que lo intente, no la voy a leer correctamente, está en Amasij, o bereber, como se empeña todo el mundo en definirlo, y se traduce como: el que siente la necesidad de hablar debe decir la verdad. Sí. Así de sencillo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, de hecho, cuando yo era pequeño, mi padre, Fernando Pérez Pérez, una de las cosas que me dijo, que hablar bien o no hablar, como lo del tema de las coplas en el campo, que dice, para Sí. cantar, cantar bien o no cantar. Se le decía a la gente cuando había uno que intentaba hacer, y hacía gorgoritos, digamos, y llegaba un momento que le daba una patada. Entonces, claro, tú decías, mira, en el campo, igual que en la ciudad, mejor cantar, cantar bien o no cantar, como dice el otro, ¿no? Entonces, pues ahí curiosamente lo sacamos, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Es decir, que desde ese punto de vista hablamos, ¿no? Sí, vamos a hablar de lo nuestro hoy. Bueno, pues eso, para hablar de lo nuestro con propiedad y con siempre, con la sana intención de que ustedes puedan después seguirlo, que busquen las datas, que el libro ese que estás diciendo tiene autor, ¿verdad? Sí, tiene tres. Ya luego al Bueno, final pues damos la adelante, cuando tú bibliografía. quieras con tu... Tengo este y tengo otro aquí al lado. Bueno, vamos a empezar con las efemérides, por aquello de que tal día como hoy, en el año Ujú. de 1880, de hecho fallece uno de los hombres que más ha hecho por la prehistoria de esta tierra, que más ha hecho por nuestra cultura, y fue Sabino Berthelot, Ujú. ese francés que vino de joven con las notas de Alejandro von Humboldt bajo el brazo, buscando la isla de Tenerife. Estuvo un poco de tiempo, volvió a casa, tenía su influencia, era de familia pudiente, y se vino con el titulito que tuvo hasta al final de sus días de cónsul de Francia en Tenerife. Ujú. No hay un pueblo, no hay una ciudad en esta tierra que no tenga una calle dedicada a su nombre. El, el Lotus Bertheloti es ese que conocemos como pico de paloma, Ujú. la planta que debería estar plantada alrededor de los dragos para no regarlos demasiado, Sí. esa. Y bueno, él nació en 1794, 1880, y con nombrarlo no es suficiente. Ese hombre se merece el mayor de los monumentos que Canarias pueda darle a un hijo que no es de aquí, pero que al final aceptó como hijo predilecto, puesto que tenía ese título en Santa Cruz de Tenerife. Y ya puestos a hablar de ello, pues mira, tal día como hoy, en las márgenes del lago de Tanganica,
fue cuando Henry Morton Stanley, 1871, llegó y no supo otra cosa que decir aquello que Dr. Livingstone, supongo. Sí, sí, la famosa frase. Después de estarlo buscando un montón de tiempo por ahí. Tal día como hoy nace en Rusia, en 1919, un personaje que, bueno, lo suyo era técnico industrial de armamento. De hecho, no se hizo multimillonario, una porque era ruso y dos porque nunca se patentó, pero le conocemos sobre todo por el arma más replicada y más construida de la historia de la humanidad, que es el Kalashnikov, ¿no? Estamos hablando de Mikhail T. Kalashnikov, en 1919. Y como se trata de gente con relevancia e importancia, aunque este no sea gente, en el año de 1923 nace en Japón Hachito, que Hachito no es otro sino que el mayor símbolo de fidelidad que existe, aquel perro fiel que se hizo una película sobre él, que sí. su amo, el doctor, falleció y estuvo años, hasta el final de sus días, yendo a esperarlo a la estación del tren. Y esto que le sirva a algún ser humano como referencia. Pues quería dejar esto en el aire antes de empezar. Las cuevas colgadas. Cuevas colgadas. Están ¿en dónde es? En La Palma, ¿no? Hay una iniciativa bastante grande que debería copiarse en todo el archipiélago, bueno, por lo menos en las islas más empinadas, Tenerife, Gran Canaria, Gomera, sí, etcétera, porque, bueno, los aborígenes usaban las cuevas. Si tenían un cierto grado de conflictividad entre ellos, pues obviamente la cueva no podía tener una entrada como muy fácil, tenías que saber que alguien venía para tener las espaldas cubiertas y por lo tanto estarían colgadas, estarían en un risco, estarían en un acantilado, por decirlo así. Y también están pues aquellas que querían que no molestara a nadie, que las dejaran en descanso absoluto y tal, que son las cuevas de momificación. O sea, unas son las cuevas de dormitorio y las otras de momificación. Ya mencionábamos el barranco de Tamaraceite, que yo lo conozco más como barranco de Guanarteme, que era como lo llamábamos, sí, que donde estaba el cuartel. Lo que dijiste el otro día, exacto, Canaria, el búnker y demás. Bueno, pues al margen de esa historia, al lado del campo de tiro, un compañero y yo que servimos juntos del primero hasta el último día, espalda contra espalda, era de Valle Seco, del barrio de Valle Seco de Santa Cruz, ahí pasando del balneario para allá. Y digo, antes de llegar al balneario, el viejo balneario que está en tierra adentro y que todo el mundo se olvidó de hacer algo con él. Y un día paseando por ahí, los dos nos quedamos mirando a una cueva que estaría como a 7, 9 metros sobre nuestras cabezas. Sí. Y lo simpático es que los dos hicimos lo mismo. En vez de quedarnos debajo de la cueva mirando, nos fuimos a la pared. Yo me fui hacia la derecha como a unos 10 metros y él se fue a la izquierda otro tanto y nos miramos y nos echamos a reír los dos. Me dice, ¿no es la primera vez? Digo, no, algo sé sobre esto. Y es las escaleras, que se llaman. En el artículo este de La Palma hablan de cuevas inaccesibles, que los aborígenes tenían que hacer algún tipo de andamiaje o algo para llegar a ellas. Tú agarras un risco y si quieres llegar a una cierta altura, pues agarras una piedra. En este caso hoy en día existe el acero, pero en aquella época sería una piedra. Y para llegar a ella tienes que ir dando golpecitos en la pared, haciendo pequeños huecos donde meter mano o pie. Si es una piedra le quitas por encima para dejar el descansillo y en forma de zigzag se crea una escalera que no todo el mundo está capacitado para utilizarlas, porque primero que el vértigo no puede ser amigo tuyo y segundo que siempre estás en el riesgo de que una de ellas se mueva o lo que sea, ¿no? Y yo mirando y él mirando y entonces llegamos a la misma conclusión: no puede ser una cueva de dormitorio. Digo, no puede ser una cueva sepulcral. Exacto, puede ser dormitorio. Y porque de la misma forma que ellos hacían ese trabajo para poder llegar a ella, una vez que depositaban las momias y demás, al ir bajando el último, simplemente iba destruyendo esos escalones para que nadie pudiera, obviamente, seguirle los pasos. Las únicas, y efectivamente estuvimos en ella, y sí, habían restos, algo de cerámica, un par de conchas,
y poco más. O sea, ya de hecho alguien había estado ahí antes que nosotros, pero se ve que era eso, una cueva que alguien utilizó en algún momento como dormitorio. Sí. No tenía un gran ajuar y ni mucho menos, no había señales ninguna de momificación ni de nada de eso dentro de ella, ¿no? Hay una parte de la historia que mucha gente igual no conoce, porque cuando se habla de la muerte en Canarias, se habla de la momificación, de que alguien te prepare para ello, decir que te ayude. Lógicamente tú estás muerto, ¿no? Y ya no puedes, ¿no? Pero curiosamente, con respecto a la isla de La Palma, sucede al igual que con el pueblo esquimal. Los esquimales, cuando la gente son mayores, sobre todo las mujeres, curiosamente, pero es así la cuestión, ¿no? El hombre busca el peligro para que termine el peligro con él. Es decir, que va al oso, va a lo que sea, ¿no? Pero las mujeres, cuando ya pierden los dientes y son mayores, ya se notan que ya no, su impulso vital no les da para seguir en una vida tan extrema, en una zona donde viven, como puede ser el Polo Norte, se quedan allí y esperan a que una alimaña acabe con ella. Es una cosa muy dura, ¿no? Pero aquí me viene a la isla de La Palma, y me vienen a esas cuevas, y me viene una expresión que es Ubac Gawareg. Sí, que no significa exactamente lo que nos llevan diciendo todo el tiempo. No, exacto. Eso de que quiero morir no es para del nada todo correcto. Cierto, no. Quiero entrar en la madre, quiero entrar en la tierra. Que se metían con el gánigo de leche, se metían, se en cierta manera, no sé, encerraban dentro, ¿no? De la cueva. Sí, se metían ahí dentro, les ponían un gánigo de leche, les ponían pues una piel con la que taparse y esto, se postraban allí tranquilos y les tapiaban la cueva por fuera a voluntad propia. Exacto, pero que no se considera como un acto, digamos, de rendición y tampoco de sometimiento. Para nada. Estoy al final de mis días y quiero reunirme con la esencia, con la tierra, con la madre. Entendían que así era como tenía que ser, porque ya no soy útil para, o no sé, o cualquier cuestión de ese tipo, de que era tu tiempo, vamos, y punto, ¿no? Sí, total. Es tremendo, he llegado, ¿no? al final de mis pero días. Entonces, es una especie de eutanasia perfectamente libre. Sí. Correcto, pero Isidro, esa expresión sí existe, Ubac Gawareg, ¿no? Sí, pero la traducción es lo que no ha sido correcto. Esos Bacaguaré han dicho me quiero morir y no significa exactamente eso. O sea, el problema de un idioma que no entiende es que cuando quieres traducirlo igual metes la gamba, la pata, y en muchos casos hasta lo haces adrede si lo que intentas es desprestigiar a esa gente. ¿No? Hombre, y el aborigen canario siempre fue tratado, siempre, en los últimos 500, 600 años, con bastante desprecio por una cultura que se considera a sí mismo superior, a pesar de ser mucho más joven, puesto que estamos hablando de que tenemos un calendario amazigh muchísimo más antiguo, y hablando de cultura, resulta que al igual que hubieron faraones egipcios, hubieron faraones amazigh, hubieron faraones nubios, hasta los últimos, que son los tolemaicos, de la herencia que dejó Alejandro el Grande por allí. Y que bueno, Cleopatra era de la línea tolemaica, o sea, de origen griega. Sí. Y pues también los masígios alcanzaron ese poder absoluto de la cultura más avanzada del planeta, o de nuestra parte del planeta, en aquella época. Por lo tanto, ese grito de Bacaguaré, que después se dijo, ¿no? Se simplificó, en cierta manera era ese encuentro con los propios y no obviamente el que quería morir, ¿no? En el caso de Tanausú, para que la gente lo entienda, y que también pues muchas veces está relacionado con esa insumisión, en el caso de Ventor y de muchos de ellos. Sí, no, está claro. De hecho, en el caso de Ventor ya es otra historia completamente diferente. Si tú al entregarte tu pueblo el poder y hacer el juramento sobre el hueso de tu antepasado más antiguo conocido, y jurar sobre ese hueso, honrar, cuidar de tu gente y esto y lo otro, ya adquieres un compromiso. Sí. Y de ese compromiso podemos hablar de muy poca gente que cumpliera con él, bien hasta la muerte en el campo de batalla, o en el caso de Benearo en Anaga, o de Ventor aquí en el Lance, de que al no poder cumplir con aquello
que les fue encomendado, decidieron que obviamente era la forma más digna de irse de este mundo, no como hicieron otros que simplemente la vieron venir, espérate, yo me quiero bautizar, ponme otro nombre, cásame con fulanita de tal, y todo esto son mis terrenos, y los que eran mis vasallos a partir de ahora son mis esclavos. Esos apellidos todavía están entre nosotros, pero cuando a mí me hace gracia cuando alguien con demasiada canariedad y pocos conocimientos o poca cultura en el cuerpo te habla, no, porque los godos y tal. Digo, un momento, vamos despacito, que de todo hay. Pero si estás hablando del caciquismo en las Islas Canarias, ten en cuenta que la mitad de esos caciques son de origen guanche. Casados y convenientes, cambio de chaqueta se le llama simplemente, sí. O sea que es la naturaleza humana. Y ahí es donde está gente que alcanzó grandes fortunas, que alcanzó grandes apellidos y tal, pero que sin embargo dentro de su contexto de cultura llegaron a lo más bajo que se puede llegar, a perder la dignidad, por lo que algunos, era una época en que sin dignidad simplemente mejor estabas muerto. Bueno, pues encontraron otra forma de entender la vida y se agarraron a ese clavo ardiendo y les ha ido bien. Desde el punto de vista económico y social les ha ido bien, pero vamos que... Bueno, pues la isla de La Palma... Que ver con lo que estamos hablando. Bueno, pues la isla de La Palma, que es obviamente el objeto de estudio desde ese punto de vista de esas cuevas colgantes. ¿Qué más cositas nos quieres contar, Isidro? Bueno, que ahí hay un campo maravilloso de trabajo, como digo, no solo en La Palma, ojalá eso corra. Hay una especie de extraña revolución positiva, ojalá hay autores nuevos, de momento no vamos a hablar de... Sé que hay un libro que para Navidades estará en la calle y además ya de hecho me leí el prólogo, pero dentro del respeto absoluto de esto no sale hasta que salga el libro, pero hay sangre nueva que está como intentando luchar contra un problema que hemos tenido desde aquella época de la conquista y que todavía existe, que es el negacionismo e involucionismo dentro de la cultura canaria. Pero mira, dentro de la parte positiva, Julia Miteva, profesora búlgara, que hizo filología hispánica aquí en la Universidad de La Laguna en el 2009, resulta que tiene un proyecto y es la castellanización de los guanches. Sí. Obviamente va a tirar de las familias más pudientes, de los que hemos estado hablando ahora mismo, por aquello de que aquellos se casan, se les cambia el nombre, casan con señoras, los que son varones, con señoras de alcurnia y tal, y son terratenientes, y son más fáciles de trazar. Después está el otro pueblo, que es más difícil de conseguir, pero ella está intentando saber cómo fue ese proceso del que siempre se ha pasado muy por encima, de la aculturización del pueblo guanche, y va a ser un tema interesante. Muy interesante, ¿no? Hay mucho que sacar de ahí. Yo recuerdo haber leído, y no sé si fue Juan de Betancourt Alfonso, que sobre él también te diré algo, que habla de un personaje que aparece pues con un cairano. Caira viene de cabra joven, cabra machorra que no ha parido, de la otra es la jaira. Y el cairano es esa especie de chaleco que se hace de piel de cabra, que de hecho todavía hay por ahí por Taganana un personaje o dos que los fabrican, ¿sabes? Y aparece por la zona de Garachico aquel personaje, y a la hora de intentar hablar con él se dieron cuenta de que el hombre ni entendía ni se hacía entender, o sea, no estaba hablando castellano, no estaba hablando español. Y venía de los altos de Chío o de para allá arriba, y estamos hablando de los primeros 15, 20 años del 1700, ¿sabes? Bueno, pues... O sea, que quedó una población aislada, sobre todo Chío, Guedisora, esos altos, esas zonas volcánicas del suroeste de la isla, que es donde, digamos, se mantuvo, sobre todo la cultura del cabrero, ¿no? Sí. Que es el que ha mantenido Yo estoy ávido por meterme en lo de los manuscritos desaparecidos y ese concepto de negacionismo que citas tú aquí. A ver, cuéntame. Sí, bueno, mira, salió en Canarias 7.es, sí. Sí, espérate, a ver. Yo lo tengo delante, si quieres te lo puedo citar. Bueno, sí, el título. No digas nombres. Vale, digo, los manuscritos desaparecidos en los manuscritos desaparecidos en 5 siglos de historia de Canarias. Ese es el título.
en cuestión. Vale, y ya lo tengo aquí. Una historia del pueblo aborigen escrita por el hijo del Mensei Bencomo, o un manuscrito en latín que se hallaba en la Catedral de Santa Ana. Perdón, son algunos de los documentos que se han perdido en el tiempo. ¿Y qué pasó? Que de repente alguien le sopló un secreto a alguien y van a sacar algo que tenían escondido y desempolvarlo antes de que la historia dé un paso más adelante y que aquellos que llevan cumpliendo con las órdenes dadas desde siglos de hundir aquello que deberían exalzar, de repente quieren limpiar su nombre antes de que se mueran y que queden... ¿Cuántos de esos documentos habrán, Isidro? De la Isidro? conversación que tú estabas teniendo. Sí. Eso, que alguien quiera de repente apuntarse al carro, porque mira, autores desacreditados: Juan de Betancur Alfonso, Luis Diego Cuscoy, Juan Álvarez Delgado, Elías Serra Rafols, Manuel J. Lorenzo Pereira, o Francisco García Talavera, y hasta el mismísimo Thor Heyerdahl, enólogo, miembro de la Academia Sueca de la Ciencia, que se mudó a Weimar para estar cerca de esas pirámides cuando se dio cuenta lo que eran para acá y para allá. Y sin embargo, pues mira, no. Salió la publicación, este es otro libro del que voy a hablar, es la 4ª edición, o sea que seguro que ahí se equivocaron con él porque está dando caña un tubo. Juegos guanches inéditos, inscripciones geométricas en Canarias, por José Manuel Espinel Cejas, ese reño que me cae de maravilla. Historia, fue profesor también en la de primaria, y luego está Francisco García Talavera Casaña, unido con él en esta historia. Bueno, pues a raíz de eso, un premio Canarias va y saca el siguiente comentario en la prensa. Además de ser criticado, pone como único argumento los guanches encima de trogloditas ludópatas. O sea, tremendo. En plan insulto, en plan desprestigio. Y luego hay frases como: los guanches estaban en la prehistoria porque no conocían la escritura, palabras textuales de una profesora en una clase de prehistoria en la Universidad de La Laguna. O sea, ha habido una consigna de este pueblo no tiene historia, este pueblo no tiene derecho a ser pueblo como cualquier otro, y han estado practicándolo. O sea, la política en la historia es horrenda, y es lo que ha sido hasta ahora. Pero mira, yo permíteme solamente, Isidro, yo creo que eso tiene que ver mucho con el sentido o el, digamos, sentido así de inferioridad, ese complejo de inferioridad que tenemos en nuestra tierra, porque hablar de lo que no se conoce, cuando tú no conoces una cosa, tienes dos opciones. O reconoces ese desconocimiento, que es lo más grande que te puede pasar en la vida, es decir, asumir de que yo no sé nada y con eso supero, es decir, lo que decía en este caso el griego. Entonces tú llegar y decir, bueno, pues yo, tipo Sócrates, yo llego ahora y digo, reconozco que no sé nada y quiero saber, y te empapas de ello. Y después está el otro, que lo que hace es que le echa tierra, no meneallo, como dice Álvaro, y callarlo, dejarlo ahí, no tocarlo. ¿Por qué? Porque no lo dominas, y como no lo dominas, pues mejor no hacerlo. Así ha pasado no solamente con la historia y con el caso de la pues puede decir, historia del pueblo guanche, sino incluso hasta con el idioma. Si seguimos teniendo unas personas que no están preparadas, no les han dado la oportunidad, cuidado, no quiero señalar ni mucho menos porque pues eso sería injustísimo, sino que se ha hecho un negocio a través del mismo, y en realidad, pues bueno, no se les ha dado la oportunidad a ahondar en el tema. Pues eso sucede lo mismo, Isidro. Yo creo más por sentimiento de inferioridad. Es complejo de inferioridad. Sí, señor. Hay universidades europeas que han hecho estudios excelentes sobre la navegación y la pesca entre las zonas de Senegal y Gibraltar, en las épocas en que como pueblo estábamos aquí ya. Pues sin embargo en Canarias no se navega, en naves espaciales está claro que no llegamos. Y luego están esos anzuelos que habían un montón, y resulta que cada vez ves menos cuando vas por el museo hoy en día, cuando Luis Diego Cuscoy lo tenía en el edificio del Cabildo, los anzuelos enormes, tanto de hueso como de cuerno de cabra, que son para pesca de altura. O sea, de hecho es el anzuelo que utiliza para los atunes. Sí. Y eso no los coges en la orilla. Pues la negación es constante, y hay documentos, como bien te acuerdas que estuvimos leyendo, documentos del Cabildo que hablan del dinero que fulano le debía a Mengano
por la compra o la venta de la barca de Drago, Sí, y estamos cierto. hablando del Sí. periodo Bueno, de 1496. Y lo último que se ha conocido es el contenido de una momia, el estómago de una momia, donde se da ya pues pábulo a que en realidad pues sí que había contacto entre las islas a través del mar, pero del océano. Pero te puedo decir una cosa, es curioso porque ese tipo de cuestiones, cuando se habla de temas relacionados con los guanches, muchas veces te vas descubriendo cosas que a ver, que todo el mundo sabía que tenía que ocurrir. Porque, por ejemplo, hubo uno de los escritores, la etapa histórica, no me acuerdo exactamente cuál fue, que escribió cuando vino de Europa y vino, pobres guanches, aquí están famélicos, enfermos, apenas tienen que comer, no era un pueblo. Y entonces el otro lo corrige y le dice, perdona, no señor, no es que no tuviesen los recursos, al contrario, fue un pueblo fuerte, que aguantó nada más y nada menos que al ejército más preparado en ese momento casi de Europa y del mundo, y que de hecho estaba fuerte. Lo que le debilitó fue precisamente lo que después se conoció como modorra, lo que le debilitó fueron las enfermedades que trajeron, el cambio de vida y obviamente pues todo eso, pero que era un pueblo que tenía su alimentación, claro, pero que digo yo que la alimentación, el eso lo tenía, se buscaban la vida, para que entienda la gente, ¿no? Es decir, aquí no les caía el maná del cielo, para que la gente entienda. No, y tenían una alimentación. No existía la agricultura en las Islas Canarias, y se ha descubierto agricultura en el Tendal, en La Palma, se ha descubierto agricultura en Fuerteventura. Ahí te pongo el sonido de mar ahí. No conocían ninguna de las ciencias, resulta que entre ellas las pirámides de Chacona o de Weimar, sí. El estudio que se hizo prueba efectivamente que equinoccios, solsticios y demás están en la orientación de ella. No, eso es un montaje, eso tampoco lo... Bueno, pues resulta que la famosa quesera de Sonsamas no es una quesera y está demostrada que es exactamente la copia de un calendario solar egipcio. Pues muy bien, se nos termina el tiempo el día de hoy. Que creo que han estado intentando acabar con todo para poder terminar de negarlo, pero a poco que algo nos vaya quedando, sí. Les queda nada más que remedio de seguir en las suyas y que la historia les haga el juicio que se merecen, o simplemente intentar salvarse a última hora, que es lo que alguno que otro está intentando. Oye, Isidro, lo que me decían, y hay cantera, hay gente que recoja el testigo, hay chiquillos y chiquillas. Yo creo que sí, yo soy positivo, muy crítica y constructiva y con ganas de ahondar en este tema por dignidad propia. Viene quemada. Mira, Isidro, yo no tengo el título ni de arqueólogo, ni de antropólogo, ni de nada que tenga que ver con el tema del que estamos hablando. Soy simplemente una persona, como bien decía Maestro Agustín, muy leída. Bueno, exacto, pero que tú citas bibliografía, data, que eso es lo que hay que hacer. Que incluso hasta don Guillermo Camacho, que es protagonista de estos días, con Javier Lima, lo decía. Usted lea. Sí. Pero escucha, a base de leer llegas a tener tu propio criterio, claro, y llega un momento, al principio todo te parece bueno, todo te parece de verdad, pero poco a poco empiezas a separar trigo de paja. Y sin que nadie te diga nada, te empiezas a darte cuenta de dónde está la veracidad, dónde está la ciencia, porque no se trata de que el tema te guste o no te guste. No es una historia romántica de me gustaría o quiero o me parece que tiene que ser así. No, es ciencia, y la ciencia es ensayo, prueba, fallo, volver a empezar otra vez y caminar por la línea de en medio. Te guste o no te guste, los hechos fueron los que fueron, pero aquel que juega con ellos y porque tiene instrucciones, porque oye, ocupas un lugar, te dan hasta un premio, lo que quiera que sea, y hay unas condiciones. Muy bien. Las condiciones son seguir por ese camino o simplemente te borramos del mapa, y algunos han sucumbido a eso de tal manera que sí, su nombre está escrito, pero no te preocupes, la historia, como bien dice la frase, pone a todo el mundo en su lugar. Bueno, pues habrá, espero yo algún día, alguien que mire para detrás y que cuando mire para detrás no lo mire con ira, como dice el libro famoso del escritor estadounidense, sino con esperanza de seguir ahondando en nuestra historia. Una historia que no solamente tiene ese estadio, pero sí que hay que tenerlo en cuenta. El primigenio, el primero, ese no se puede obviar. Tú no puedes hacer una casa empezando por el tejado. Tienes que saber cuáles son los cimientos, cuáles son esos datos. Cuando don Guillermo Camacho
Camacho escrutaba esos documentos antiguos con mucho cuidado en Las Palmas y sacaba de él, fíjense ustedes, todo lo que después la gente pudo tener en las traducciones de todos esos autores. Estaba haciendo, como digo, un trabajo tremendo, ¿no? Que ahora también vemos representado y que nosotros brindamos a ustedes también que lo puedan leer, como bien dice Isidro. Vayan ustedes, infórmense, no se dejen solamente llegará el momento deslumbrar. en que sepan elegir los títulos según quien los escriba, porque llegará el momento en que sabrás perfectamente quién anda por la línea correcta y quién te lleva tomando el pelo un tiempo. Mira, me preguntaron hace un tiempito, y una persona muy ducha en esto, Sí. dice, ¿conoces la Lobo? Digo, sí. ¿Conoces el trabajo arqueológico que se está haciendo en Lobo sobre el tinte y demás en época romana? Digo, también. Digo, además leí algo sobre la Graciosa y dice, sí, efectivamente hay otro yacimiento en la Graciosa que está bastante más choteado. Y dice, ¿no te extraña que vengan a por un producto tan caro, tan especial, desde el Mediterráneo hasta las Islas Canarias y se dediquen a explotar el yacimiento de un islote chiquitito que tiene, vamos, unas medidas tan pequeñas que se les va a acabar en poco tiempo? Y me quedo mirando y digo, no te entiendo. Dice, bueno, te lo explico. Toda la parte oeste de Fuerteventura es riquísima en la misma especie de concha que estuvieron explotando en Lobo. Purpurarias. Fuerteventura dice, sí, dice, supera en no sé cuántas veces la cantidad de material. Y Sí. me le quedo mirando y dice, ¿tienes alguna explicación? Digo, me tiene en vilo. Dice, llegaron a los islotes porque no estaban habitados. Bueno, pues purpurarias. La isla de Fuerteventura se ve que tenía ya bastante. Están negando fenicios, están negando púnicos, Sí. están negando todo lo que no tenga que ver con Roma, porque por lo visto Roma y por lo tanto el Vaticano son los que marcan la pauta, y anterior a ellos no existe nada. O sea, la intención de Roma de acabar con Cartago, cosa que hizo en el 1400, en el 146 antes de Cristo, destruir, quemar, echarle sal y todo aquello, pues Sí. parece que ha durado bastante tiempo, pero Cartago saldrá a la luz, Muy porque bien. Cartago es Cartagena, es Cádiz, Sí. Tartesos, que también la tienen convertido en un basurero mientras levantan cualquier monumento donde Tenemos hayan cuatro que piedras poner el romanas y final, demás. Isidro. 32 minutos hemos estado, creo yo que bastante bien, tratando este tema y otros temas con Isidro Cedrés, con nuestro Amuznao. Vamos a desearle feliz semana. La semana que viene más cositas de nuestra tierra y admitimos sugerencias, ¿verdad, Isidro? Sí, señor, naturalmente, estamos abiertos al diálogo y hasta una... A mí la palabra discusión me gusta, para mí discutir no es Sí. pelearse, y siempre y cuando Bueno. no se salgan de tonos ni se utilicen términos insultantes ni de falta de respeto, la discusión es positiva. Usted Damos que es título. anglófilo igual que yo sabe que discuss significa debatir, ¿eh? Efectivamente. Oye, Isidro, tenemos que irnos. Emiliano Bettencourt, Francisco Venga. Pablo de Luca y Francisco E. Pereira, Las pirámides de Canarias y el Valle Sagrado de Weimar. Y a pesar de lo que digan, es un libro para tener en casa. José Manuel Espinel Cejas, Francisco García Talavera Casaña, Juegos Guanches inéditos, inscripciones geométricas en Canarias. Si quieres aprender a jugar no solo la dama, la chascona, el sadrás o cedrés, y otro montón de ellos, y además tener un ábaco con el que hacer tus cuentas en cualquier sitio. O sea, sabes que en el norte de África la gente que se movió del desierto hacia las ciudades por necesidades económicas se llevó una cierta cantidad de arena que tienen dentro de un paño, un mantel, lo ponen sobre el piso de la casa o en el patio, lo extienden y con el dedo hacen el juego, y con palitos y piedras juegan como hacían sus antepasados hace siglos. Bueno, dignificar el nombre de aquellos que vinieron antes. Agoño y Yacorón y Ñazajaña, Chacoñame. Chacoñame. Eso. Ajú, Lañate. Ajú. Dios, Dios. Un abrazo. Bueno.